Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que aparece en el programa como cómic infantil. El moderador, que es Manu Vidal, editor de Bang Ediciones y uno de los organizadores de Graf, no ha podido venir. Así que, como me tocaba a mí, pues la he boicoteado un poco y bueno, iba a titular Dejad que los niños se acerquen a mí, creando para nuevos públicos, ¿no? Para público infantil. Bueno, en primer lugar, me hace un montón de ilusión, pese a todo y mi estado así catatónico, estar aquí porque, bueno, a mi alrededor hay algunos de los creadores y creadoras más interesantes ahora mismo en el panorama, además en un montón de aspectos, de disciplinas, con lo cual creo que precisamente abrir esa temática, saltarnos un poco del cómic, aunque iremos yendo y viniendo, y hablar de artes como la animación, la literatura infantil, la ilustración, creo que forma parte también de la filosofía de Graf. Y bueno, también invitaros a que participéis. Además, hemos creado casi una mesa redonda literal porque somos un montón. A ver, empezando os voy a presentar. Teresa Valero es dibujante, es guionista, es conocida por dos series, fundamentalmente por dos series de álbumes. Una que más reciente, que es Curiosity Shop, junto a Montse Martín. Me parece que funciona muy bien y que es un gran ejemplo. Y luego otra serie más claramente dedicada al público infantil, que es Brujeando, junto a Juanjo Garnido. Al lado de ella es Laura Moreno, editora de La Tribu Ediciones, que es una pequeña editorial que nació hace poquito, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Este año. Pues vais muy a tope. Sí, va muy a tope, amigos. La creó junto a Esther Villardón, están ahí abajo, y han editado dos títulos, uno que es un cuento ilustrado, que es Ratolino Culo Fino, de Chimo Abadía, y Super Jaime, que ya es un cómic. A su lado, Guillermo García Carsí, es animador, tiene un estudio que es el Señor Estudio, y luego, bueno, antes de eso, también muy cercano al Graf, se dedicaba un poco al mundo del underground, hizo una serie así pequeñita, que igual alguna es una que se llama Poco Yo. Y pues, parece que le fue bien. Sí. Bueno. Julio Serrano, él es dibujante también, está todas las semanas en las páginas del jueves, ha editado un cómic que es Cecilia Van Helsing, y luego aparte tiene otra labor como editor de un proyecto online junto a otros ilustradores que se llama Macupipe, que hace cuentos y bueno, interactivos, aplicaciones para niños, pues para tablets y tal, que bueno, por aquí se podrá ver un trozo. Y por último, es que sois un montón, el hematocrítico, bueno, se llama Miguel, ¿no? Podemos decir tu nombre a estas alturas ya de la película, podemos decir tu nombre. Muy bien. Miguel, a.k.a. el hematocrítico, celebridad virtual y sin embargo buena persona, y señor de carne y hueso, que está aquí aparte por dos cosas. Esto ya es a nivel personal, me parece muy interesante. Una es por el libro que has publicado, Feliz Feroz, ilustrado por Alberto Vázquez, que está aquí, es un libro infantil clásico de editorial Anaya. Y por otro lado, porque tu identidad secreta es la de un profesor de infantil, con lo cual me parece que tu punto de vista puede ser interesante. Bueno, la primera pregunta es como un poco genérica, así para entrar un poco en... Claro, ¿qué os motiva dentro de ella, una vez que llegas a la edad adulta, tienes que buscarte como un medio para subsistir? ¿Y en qué momento decidís que lo vuestro va a ser acercaros al público infantil, intentar hacer obras para críos, tanto a nivel profesional y como a nivel creativo, que es lo que os lleva a ese punto y no a trabajar en una oficina o hacer novela gráfica, que está muy guay también? Yo siempre cuento que a mí la vocación de ser maestro me vino cuando vi Poli de guardería. Cuando vi esa película lo vi clarísimo. Y desde ahí, pues sí, además quise ser profesor infantil y tal cual, y lo conseguí. Y llevo trabajando con niños pequeños pues desde el 2002 y siempre me gustó mucho trabajar en clase con ellos con cuentos, ¿no? Los cuentos forman parte de la rutina de nuestra clase. Es lo primero que hacemos cuando entramos en clase, todas las mañanas contamos un cuento. Y me encanta ver cómo reaccionaban a los cuentos, me encanta ver qué tipo de cuentos les gustaba más, qué es lo que tal. Entonces siempre me dio un poco de envidia pensar que se puede conseguir eso en los niños, ¿no? Conseguir que te cojan la atención así, emocionarles de esa manera. Entonces siempre quise colarme ahí. Y en la parte más autoral, es decir, aparte de
De repente dices, oye, mira, yo ya estoy cansado de internet, creo que realmente el futuro está aquí. Ahora, un pequeño capricho, querías leer a tus alumnos tu propio cuento, un acto de ego. No, bueno, los cuentos son un objeto mítico, el libro es un objeto fabuloso y tiene un poder que no tiene internet, y ese formato está ahí en el aula, se usa muchísimo. Entonces yo quería que lo tuvieran, que lo cogieran, que lo sobaran y verlo en las tiendas y verlo en sus manos, y quería ese viaje para el ego que es. Pues yo la verdad es que lo último que quería hacer cuando empecé era preescolar. A mí no me interesaba lo más mínimo, realmente. O sea, porque yo pensaba preescolar, pues Teletubbies, ¿no? Y digo, aquí no hay nada que pueda ser interesante, ¿no? A mí me propusieron eso, hacer una serie preescolar, y yo venía, pues yo quería hacer estilo Ren y Stimpy, o sea, una animación, pues, o sea, es para chavales, pero también es para gente joven, o que me gustaba a mí, vamos. Entonces el preescolar, cuando me lo propusieron, y además hacerlo en 3D, esto es el 2002, que la mayoría del 3D que yo veía pues era horrible, ¿no? Y no tenía nada de expresivo, de ritmo, que es lo que siempre me ha gustado de la animación, ¿no? Más en España, ¿no? También, que igual el España, precedente de bueno, animación o sea, 3D en España era Esquimales en el Caribe o alguna serie de Sí, estas sí, que... el infierno, poco... directamente. El infierno en el Caribe, sí. Pues sí, lo que pasa es que me propusieron esto y de repente pues me puse a pensar, oye, pues qué me gustaba a mí de pequeño, La Pantera Rosa. Luego pensé también en Chaplin, ¿no? Que es el cine mudo. Y bueno, pues dije, bueno, a lo mejor sí se puede hacer algo, si me dejan libertad, que esa fue la idea. Entonces empecé a diseñar desde ahí, pero yo creo que justo no ser de ese ámbito es de las cosas que ha hecho que, bueno, que poco yo fuera diferente a lo que se estaba haciendo en el preescolar, porque ya te digo, era un infierno. Y realmente lo que cogí fue como modelo los Teletubbies para hacer justo lo contrario. Y en esa época estaba leyendo todos los cómics de Arale, de Dr. Slurp, y estaba flipado con Arale como personaje. Entonces dije, pues quiero hacer una especie de Arale. Realmente poco yo era una copia de Arale, para empezar. Y bueno, sí es verdad que siempre, o sea, siempre he sentido admiración por esa parte de la infancia, de 1 a 4, digamos, que esa locura que hay ahí, esa espontaneidad que es subversivos, casi somos totalmente locos, y eso me interesaba mucho plasmarlo, ¿no? Y me divertía mucho. Eso, por ahí es por lo que me metí, tal vez. Y nada, en mi caso fue que toda la vida tuve claro que quería dedicarme al mundo editorial. O sea, para mí, cuando era pequeña, iba a una librería y flipaba. Mi madre me llevaba ahí y me podía tirar horas y horas ahí sentada, que era, vamos, el mayor entretenimiento del mundo. Y luego, con los años, me apunté a una escuela, me gustaba mucho dibujar también, y me apunté a una escuela de ilustración, y allí conocí a un montón de amigos que ahora son dibujantes de la hostia, vaya. Y empecé a trabajar en el Expo Comic de Madrid, vendiendo cómics para 2 editoriales, entre ellas D-Books. Tenemos a la preciosa Marion ahí delante, que ha sido también mentora en todo lo que me ha ayudado al tema editorial. Y nada, dijimos, yo quiero montar una editorial, tengo poco dinero, vamos a probar suerte a ver cómo lo podemos hacer, y encontré un nicho de mercado así que podía ser factible, que era el mundo infantil, y que además a mí como dibujante me gustaba mucho lo infantil. Y hemos empezado este año y bueno, publiqué a Chimo, que le conocía como colega y tenía este libro que lo quería sacar pero no encontraba editorial. Lo trabajamos un poco y bueno, el resultado, pues no lo conocéis, es bastante bonito, nos lo hemos currado en la edición. Y el siguiente es de Vero, que fue mi compañera en las DIP, y nada, estamos encantados porque es un cómic infantil y a mí me encanta apostar por el mundo del cómic, ya que en España no hay mercado de cómic apenas y de infantil todavía menos. Y estamos viendo a ver cómo hacemos ya con los siguientes títulos, a ver si conseguimos que siga adelante. Pero vamos, con muchas ganas. Desde el principio la idea fue apostar por
dos patas, por cómic Sí, y... bueno, yo en realidad a mí mi idea romántica era apostar solo por el cómic, porque a mí me gustan mucho los cómics y porque también dentro del mundo infantil cuentos hay a patadas, hay editoriales muy grandes, muy buenas, pero tenía el miedo de apostar por el mundo del cómic y que no se vendiese. Entonces hice también como la línea del cuento para asegurarme un poco que la gente no estuviese tan reacia. ¿Sabes? Era como la gente normalmente dice, es cómic, esto es muy complicado de leer, que no entiendo por qué, no tenemos esta cultura, no lo entiendo, pero como vendedora lo he visto y es como, y padres, pero esto viene por los padres, que son los que dicen, no, es que esto para un niño lo veo muy difícil. A mí me resulta como tan normal, pero bueno. Entonces al final dijimos, pues sacamos también una línea de cuentos y vemos a ver qué tal y parece que está bastante bien, o sea, que está cogiendo, ¿sabes?, como un buen resultado. Así que nada, a ver qué tal. Bueno, pues yo empecé a hacer cosas para niños, yo creo que porque es lo más divertido que se puede hacer, ¿no? Pues es un público que está completamente abierto, no tiene ningún tipo de prejuicios, ningún tipo de problema en leerse lo que sea, leen muchísimo y lo viven todo, para bien y para mal, porque si les gusta algo mucho se van a volcar a saco, pero como no les guste te lo tira a la cara directamente. Y es muy divertido trabajar con sabiendo que los niños van a leer eso tuyo y que lo van a flipar, ¿no? Y que te van a hacer dibujitos y que van a estar en su casa pues jugando a lo mejor un rato al personaje este. Y el tema de la editorial digital surgió porque con todo este boom, ¿no?, de repente de los tablets, que estábamos viendo que lo que había en los markets eran cuentos para niños en plan de producidos en masa de una manera muy fácil, ¿no?, muy cutronga, en plan de Caperucita que se mueve así como... ¿no? Como que parecía ahí un recorte de papel moviéndose y dijimos, joder, ¿por qué no intentamos hacer algo que mole, ¿no? De intentar currándolo un poquito más y hacer historias pensadas directamente para digital. En vez de coger un libro en papel y escanearlo y hacer que las cosas se muevan ahí cutremente, vamos a intentar hacer algo directamente para este formato. Y así fue como surgió. Llevamos 2 títulos publicados. Uno es El Monstruario, que es, bueno, pues es pues un catálogo de monstruos, de criaturas que casi existen, y luego tenemos otro de un pedo, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en lo de que la ñoñería, ¿no?, asociada siempre al mundo infantil, que también yo creo que hay que cargársela un poco, ¿no?, que los niños no son tontos, hay que darles algo que les estimule un poquito. Y es de Paco Sordo. ¿Tú piensas que lo que le estimula a los niños son los pedos? A un niño, correcto. Tú le pones un pedo y se parte de la risa. O sea, no yo he visto encuentros que dicen que los pedos están mal, tal, no sé qué y tal. O hay otros que sí, que son muy guays, que también... Pero nos hacía mucha gracia, ¿no? Joder, tenemos aquí sonido, tenemos vídeo, tenemos todo, joder, podemos tirar pedos en cada página, esto que... a saco, ¿no? Ya no solamente que lo lean como el perret, sino que lo escuchen y los niños se meen y a los niños les está gustando y tal, pero bueno. Bueno, yo antes de nada quería hacer un inciso con eso que ha comentado antes Laura, de lo difícil que es leer los cómics o que pensamos los padres, y es un prejuicio totalmente absurdo, porque es verdad que tú a un niño le das un cómic y luego le das un manga editado a la japonesa y es que pasa en cuestión de 30 segundos de uno al otro, de leer para adelante, para atrás, lee para arriba, para abajo, o sea que no sé cómo podríamos transmitir a los padres ese tipo de cosas, ¿no? De lo vírgenes que están sus hijos y cómo están abiertos a todo absolutamente para romper estos tabúes tan absurdos, ¿no?, que tenemos. Bueno, en cuanto a Brujeando y cómo yo llegué a hacer algo para niños, en principio yo trabajaba para animación, teníamos un estudio y Brujeando era un proyecto que intentamos sacar en animación y por supuesto entonces el target era para críos, o una cosa para todos los públicos más. Al final aquello no salió y yo sabía que Juanjo estaba interesado en hacer algo infantil porque tenía niños, yo también empezaba a tener niños, entonces sí que pensamos que podría estar chulo sacarlo para cómic. Y no pensamos más que en divertirnos, en hacer lo que a nosotros nos gustaba leer cuando éramos pequeños, a tratar de hacer algo que los niños pudieran leer en la cama cuando te vas por la noche y le lees el cuento, pues que leyeras un cómic en el que el padre y el niño pues se pudieran reír juntos. Es verdad que luego me ha llegado por mucha gente que lo lee con los críos y que lo han pasado muy bien, y es un poco el pago que hemos tenido más satisfactorio, es que eso, que era una pretensión mediana, pues sí se consiguió, que tanto padres como críos lo han disfrutado bastante, sin mayores, una cosa de humor, sin mayores pretensiones. Por lo visto se comenta que la gente que no es lectora, la narrativa muchas veces ya en adultos les cuesta entrar ahí, y bueno, saltando a otro tema que es
boom de cómic adulto, novela gráfica, etcétera, se ha dado con cómics que de repente pues tienen una narrativa diferente o un grafismo distinto, ¿no? que igual consigue llegar a otros lectores versus el cuento, ¿no? que es como más, comentabais, ¿no? Esto de yo lo abro, te enseño el dibujo, te lo leo, mientras que el cómic igual es una lectura más privada, ¿no? Más como más raro, cuéntame un cómic, tal, ¿no? O no sé si por ejemplo veis esa aplicación también de que los padres lean cómics a los niños, o incluso cuando como lectores a vosotros os leían cómics, o era una cosa más de cogerlo por vuestra cuenta y bichear. Y me gustaría también trasladar eso a la experiencia de consumo de la tablet, ¿no? Si son los niños que ya son absolutamente nativos digitales, que les enchufan la tablet, vamos, de hecho las hay ya en el mercado, tablets específicas para niños que son como más resistentes, se la enchufas ahí y ya el chaval consume esa aplicación por su cuenta, o si todavía están los padres como intermediarios ahí un poco de enseñarle o vigilar el contenido del niño. Efectivamente no tenemos nada de cultura del cómic en España, entonces es que se refleja en todo, en lo adulto, en lo juvenil. Tú te vas a Francia y esto no pasa, o te vas a otros sitios, el cómic es algo más como una novela, o sea, está respetado igual que cualquier otra, ¿no? Otro tipo de libro. Y aquí pasa, yo me he dado cuenta como librera y vendiendo que la gente, o sea, llega el padre con el niño y el niño se fija en el cómic, pero el padre directamente le empuja y dice, no, esto no, que es muy complicado. Y el niño se queda diciendo, yo lo quiero. Pues no, el padre dice que no. Entonces no entiendes por qué, pero no sé, será una cuestión de que lo ven como... No tengo ni idea, para mí es un misterio. Pero es como, pero si le está gustando al niño, déjale. Mis padres tuve la suerte de que ellos no me leían cómics, pero me compraban cómics y les encantaba. Yo tenía toda la colección de Bola de Dragón, para mí era guau, tal, o sea, era increíble y nunca tuve ningún problema con esto de quiero un cómic, pues genial. Pero no sé qué está pasando ahora, que la gente no apuesta nada por el cómic. Y también por lo que sé en tema Mamut, que lo que decíamos, ¿no? De Manu Vidal, del sello de Van, pues ellos tienen unos cómics que son espectaculares para niños y tienen un montón de títulos en el mercado y aún así no hay arranque, la gente, o sea, se edita mucho, se compra muy poco, entonces es una cuestión en la que tienes que empezar a plantearte otras cosas aquí en España, en el mercado español, porque... Es curioso eso porque, o sea, yo los cómics de Mortadelo y Asterix, que es los que veía de pequeño, porque no los leía, o sea, es más bien al revés. Yo seguía lo visual, no lo leía, entonces, pero entendía toda la historieta y luego ya de mayor lo leí, va de esto, ¿no? Pero no sé, que cómo no va a seguir, es que esa historia es que no la acabo de entender. Ya, no, digo porque... Sí. O sea, que no entienden la secuencia así, por aquí. No sé si en el público a alguien le ha pasado que no fuese lector habitual y que de repente, yo qué sé, el fenómeno arrugas o cosas así, gente que llevaba 1000 años sin acercarse a un cómic, no, pues este señor le dice esto a este otro y en este hueco entre medias no pasa una nada. Bola en el aire. Claro. ¿Por qué no se le cae? Hormigas, no son letras. A ver, yo he leído mucho cómic, ¿no? Luego de quinceañero me metí, empecé a ver todos los Víbora y todos los cómics que había por ahí y luego Robert Crumb, ¿no? Descubrí eso y aluciné. Pero luego sí es verdad, iba comprando cómics, en plan de Fantagraphic y bueno, todos los que veía así. Y luego ya me di cuenta que realmente, a mí me parece es una cosa que pasa en los cómics, que hay muchos que los compras por el estilo, te entra por los ojos, y luego narrativamente no son tan buenos, ¿no? Y que te compras uno, que te compras otro, y dices, esto es cojonudo, pero luego dices, es que no me ha... Yo creo que ahí muchas veces falla el tema del cómic. Pero bueno, es mi opinión. No sé. ¿Y la experiencia con mundo tablet? Bueno, yo de momento lo que he podido ver es que hay un problema de base muy grande y es que a los niños sí que les gusta leer, les encanta leer. O sea, casi todos los niños leen, aunque sus padres sean unos gañanes de la leche. Los niños siempre tienen un cuentecillo que le trae la tía o que incluso los padres se lo cuentan, se lo compran. Pero claro, como los padres no leen, no se preocupan por qué le están dando al niño. O sea, simplemente a lo mejor llegan a una tienda, a una librería, cogen el primero que ven, que más o menos parece bonito, tal, y no les genera como esa inquietud, ¿no?, de complicidad entre padres e hijos para leer. Y eso en libros infantiles normales, en cómics ya ni te cuento.
Y en digital yo lo que he visto es que no quieren gastarse un duro nadie, o sea, pero nadie. La gente se ha acostumbrado a... Sí, se acostumbra a que sea gratis y hay un montón de cuentos... Hay un montón de cuentos gratis en internet y como a lo que iba antes, como no les preocupa la calidad, sino que lo que quieren es que el niño esté leyendo y sentado ahí sin hacer ruido, pues no lo miran. Así, obviamente hay un nicho ahí pequeñito, ¿no? de gente que sí que se interesa por lo que leen sus hijos, pero el principal problema de lo digital es eso, que no están dispuestos a pagar por algo de un poquito más calidad. Si apuestas por lo digital hay que irse fuera de aquí, porque aquí la gente es muy... O sea, eso es lo que decía antes, se han acostumbrado a que es gratis y no... Sin embargo, el papel sí que hay todavía cierto respeto y la gente que lee, a mí me gusta leer en papel, o sea, yo digital leo muy poquitas cosas y tengo una editorial digital, o sea, no... y el cómic ya en digital ni te cuento, o sea, yo cómic en digital ni me lo planteo. O sea, yo creo que el cómic hay que leerlo en papel y hay que acostumbrar a los niños también a que tengan ese objeto, ¿no? Y que no es tan fácil como estás aquí y de repente, pum, te vas a otra cosa, no a un juego, y sin embargo estás centrado con el papel, no puedes hacer otra cosa que no sea leértelo, ¿no? Yo creo que hay que apostar más por el papel ahora mismo que por lo digital. En el mundo infantil funciona, la literatura infantil funciona bastante bien el tema del papel. De hecho, tú ves muchas librerías que están cerrando y sin embargo abren nuevas librerías infantiles. Las secciones de infantil en los comercios van creciendo, ocupando más espacio. Es un mercado que funciona porque a los padres les gusta regalar a los... Tú si vas a tu hijo a un colegio, tienes 25 cumpleaños que regalar a lo mejor durante el año y pues regalas 25 libros, ¿no? Entonces es un mercado que en cambio en la tablet, lo que dices tú, la gente todavía no concibe lo de pagar para que su hijo esté escuchando pedos, ¿verdad? Sí. Que dices tú que para estar tranquilos en el sofá, no, para estar escuchando pedos, pues... no, pero que hay una historia bonita detrás, ¿eh? No solo son... Claro, pero tú imagínate ahora el padre que está sentado y está viendo a su hijo ahí, ¿no? Y está escuchando... Y dice, para esto pagué yo €1. Lo que sea. Sí, pero yo creo que se está apostando bastante por lo infantil y eso no hay que aprovechar el momento ese. Yo hay una cosa que fui consciente cuando me dijo un tipo en Argentina, en un festival que estaba, de cómo funciona el Pocoyo. A ver, yo no lo hacía pensando, a ver, ¿qué les gusta a los niños? Y hacer un estudio. Yo hacía lo que me gustaba a mí y lo que digo, bueno, que me gustaba a mí de pequeño. Ese era mi objetivo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este hombre me dijo que para él fue ver Pocoyo con su hijo, fue la primera cosa que compartieron, que se descojonaron los dos, ¿no? Que no estaba él viendo los Teletubbies o lo que sea y dice, venga, vamos a ver esto otra vez. Y que para él eso tenía un valor muy fuerte, ¿no? Entonces ahí vi uno de los valores que no piensas, pero que bueno, que eso realmente es algo muy poderoso, ¿no? Si se consigue hacer algo infantil que disfrutan también los padres, pues es una experiencia compartida, ¿no? Entonces, eso. Yo quería comentar también con esto de compartir, que hablábamos antes de si era más fácil o más difícil compartir un cuento con un niño que compartir un cómic. Es verdad que mis padres no leyeron cómic conmigo, pero porque no leyeron nada, porque mi madre estaba todo el rato haciendo cosas de la casa y mi padre no estaba directamente más que un día entre semana, que era cuando libraba. Entonces nosotros leíamos solos, pero hemos leído mucho entre hermanos. En mi casa había bofetadas por los cómics porque entraba un tío vivo o entraba lo que fuera a la semana, mi padre compraba el periódico y un cómic, y entonces o podías hacer turnos o estábamos allí todos mirando el cómic y ¿has acabado? Sí, pasa. Y al que no sabía leer, se lo leía al mayor. Leíamos mucho por parejas, entonces tú al que no sabía leer, pues le ibas leyendo. Y cuando empezaba a leer, lo que hacíamos muchas veces era por personajes. Entonces establecíamos unos juegos entre hermanos, que yo creo que además muchos padres podrían hacerlo con sus hijos, que es una cosa que se disfruta mucho. Yo sí lo he hecho con mis hijos a veces, es verdad que también estamos muy liados y no siempre puedes, pero también veo que mis hijos lo hacen entre hermanos y leen por parejas. Y es una cosa que está cercana casi al teatro o a la actuación y que da mucho juego, porque es verdad que es un medio que está... Es que es un poco de todo, es un poco de teatro, un poco de literatura, un poco de cine, las aplicaciones dan una cantidad de juego ahora mismo, lo de los sonidos, que es verdad que es lo que más echa de menos en cómic. Y en cuanto a los mercados, yo creo que estamos en un momento complicado en que hay muchísimas posibilidades, en un entorno social raro, de gente que yo creo que jamás se ha estado tan bajo mínimos,
porque yo cuando hago memoria, yo recuerdo a mi madre, que es una persona con sus estudios mínimos o tal, viendo Yo Claudio y siguiéndolo perfectamente cuando estábamos por la noche allí. Y hoy por hoy las mujeres que son su equivalente están viendo a lo que le pasa a la Pantoja. Entonces hay una diferencia considerable, ¿no? Hoy por hoy te tienes que lucharlo de buscarte tu cultura y buscar la cultura a tus hijos, porque la sociedad te empuja a la alienación más absoluta y al no querer nada, o sea, a ser prácticamente un animal, ¿no? Que disfruta con ciertos espectáculos de otros humanos. Pero es que ahora sucede esto, que los niños están mucho tiempo sin los padres porque te curran mucho y es más fácil para un padre poner la tele, pero cualquier tipo de tele, Telecinco, tal, entonces al final te encuentras con niños de 5 años que te saben hablar de la vida de la Pantoja, de no sé qué, una serie de cosas que dices, no sé cómo podemos permitir, ¿no?, que los niños sepan, o sea, más del corazón que nadie. Y claro, si dejamos que esto suceda, al final pasa que no se interesan por nada más. Entonces, es un poco triste. Yo creo que en otros países estas cosas no pasan, pero... No sé si tú, Teresa, las dos series son para el mercado francés, Sí. producción, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. será, si tienes feedback de esa diferencia, ¿no?, entre la obra Sí. producida para el mercado francés, igual Guillermo también, que la serie se ha vendido muchísimo... Bueno, de hecho es una serie que está producida en España, pero que originalmente compra el Reino Unido, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que tenemos también, y ahí son dos casos parecidos, ¿no?, de creación nacional, pero que realmente quien apuesta por pagar ese trabajo es un productor o un editor de otro país, ¿no? En Francia se da un fenómeno que es muy interesante en el público infantil, y es que ahora mismo hay grupos editoriales grandes que tienen también parte de audiovisual, ¿no? Por ejemplo, el grupo Dargo, que es que tiene los derechos de Brujeando. Entonces ellos tienen también el estudio Elipse, que muchas de las series que hacen editorialmente pues se pasan a la animación y pasan en los canales para niños, ¿no? Entonces, claro, hay una alimentación tanto de Titef, por ejemplo, que allí ha sido un fenómeno. Pues quien lo lee luego ve la serie, y el niño que no ha llegado al cómic pues ve la serie y ya pide los libros. Entonces como que se retroalimentan y se benefician ambos medios, ¿no? Que es algo que está interesante. También es verdad que yo creo, o sea, solamente hay que pasar un día en Francia viendo la tele o ponértela, yo lo hago muchas veces mientras trabajo para tratar de no perder el poco francés que sé, y ves la oferta que tiene, tanto en radio como en tele. Es que no tiene nada que ver. O sea, ellos tienen también sus porquerías, claro que sí, pero tú ves allí unos debates que aquí ni soñamos con ellos. O sea, sobre todo, programas culturales. A mí me llevaron una vez haciendo promoción, fue en Bélgica, ¿no? Pero tienen un programa que es cultural y allí va gente del cómic y se sienta. Tú, para meter a alguien de cómic en algún programa, ni en Torres y Reyes, ni cosas, el Mato Crítico, yo creo que estuviste allí como pionero, y ¿sabes? Aquello es dificilísimo, que tú vayas ni al hormiguero, te llevan como mono de feria, o sea, no vas a ninguna parte, eres un cero a la izquierda absoluto, que no cuentas culturalmente. Bueno, sí, lo de que se vendió fuera, pues sí, se llevó a Televisión Española el Pocoyo y dijeron... No lo vemos esto. No creo que haya hueco en Clan TV para esta serie. No, jamás va a pasar. No, ahí no existía Clan TV, pero no lo vieron. Y sí fueron los ingleses, que tienen así como mucha tradición de preescolar. Pero bueno, al final sí que es conseguir tener esa cultura, ¿no? Que esa afición que tengas, que los padres se lo enseñan a los hijos, y tienes ahí una cantidad de gente que demanda. Eso es lo que tendríamos que conseguir, ¿no? Pero es curioso, o sea, por ejemplo, en los 80 los cómics en España era de vanguardia, ¿no? Todo un tipo de cómic del Víbora, bueno, hubo un boom ahí bestial, y también de creatividad. Y es curioso cómo, o sea, yo compraba Víboras antiguos de los 80 y luego en los 90 se convirtió como en una revista pajillera totalmente. ¿Esto qué? Cambió la generación, y a la generación nueva le dio más por ahí, ¿no? O sea, también son cosas raras.
sus padres o una generación anterior un cómic que era más artístico, que era, bueno, tenía mucho valor, y eso de repente bajó, un fenómeno extraño. Pero bueno, lo suyo es eso, que sí haya una educación y se cree una demanda. Sí, es que el problema del que estamos hablando ahora mismo no es un problema del cómic o de la lectura infantil, es un cómic de todo en España. O sea, no sé en qué momento empezó a cambiar todo, ¿no? Parece que funciona una cosa y es como todo tiene que ir alrededor de esto, ¿no? Y en un momento entró la vena esta del cotilleo, de ver tipo Gran Hermano, ¿no? Yo creo que empezó ahí como el germen este, ¿no? Del cotilleo más básico y yo he visto niños de 7 años en un patio de un colegio jugando al Sálvame. O sea, y eso a mí me... O sea, es que se me encogió... Se me encogió el alma. Entonces cuando ves eso dices, oye, aquí hay un problema, o sea, aquí hay un problema muy gordo, ¿no? Y el problema es, pero ese problema y todos los que en España tenemos una falta de educación absoluta. Que sí, que hay gente que es muy culta, está muy instruida y que educa a sus hijos de otra manera, pero en general hay un vacío muy, muy grande que hay que llenar poquito a poco. Yo creo que si queremos meter a los niños en la lectura o en el cómic infantil o en aplicaciones infantiles o en series de televisión para niños que no sea lo que decías tú, algo fácil, como algo... Hay que ir también abarcando a la vez el resto de medios, porque la tele es una basura, la mayoría de premios literarios están ya orientados al típico de público que se va a vender en vez de valorar la calidad de la obra. O sea, está todo ya como pensado en el bolsillo más que en sacar un producto de calidad. Incluso, no me acuerdo en qué contexto, un evento de estos de editoriales que estoy hablando, me confirmaban, ¿no? que al hacer una serie de televisión o al hacer una serie de libros infantiles, el objetivo no era el libro, el objetivo era que ese libro sirviese para vender merchandising. O sea, el libro no era tan importante como el hecho de que los personajes sean muy llamativos para los niños y que lo pidan todo el rato para que los padres lo compren, ¿no? Si enfocamos ahí las cosas es que lo estamos haciendo muy mal, o sea, muy mal. Sí, pero sin embargo yo creo que igual sí que en cómic es un poco más difícil porque se han perdido ventanas, yo creo, ¿no? Es decir, antes no hemos comentado, pero yo recuerdo, y seguro que mucha gente, es decir, el tener todos los domingos con el periódico, pues Un Pequeño País, un Gente Menuda, un tal, que además se publicaban cómics con bastante calidad, ¿no? El tener un Calvin y Hobbes o Mott, yo qué sé, pues todo eso sí que te tiraba a la cara, ¿no? Un producto que ahora, como comentamos antes, igual tienes que ir a buscar más, ¿no? Pero sí que igual en el apartado de animación, ahora, por hablar de España ahora mismo, eso, tienes canales que antes no existían, que tienes todo el día una programación de series, yo creo, de bastante calidad, ¿no? Es decir, Hora de Aventura, o sea, todo lo de Cartoon Network que se está filtrando, o sea, que está llegando aquí, pues Hora de Aventura, Regular Show, Gumball, son series yo creo que tienen bastante calidad y luego que tienen sobre todo un elemento subversivo que me parece muy interesante, ¿no? No entiendo la pregunta. Sí, perdón. Por un lado, que sí que hay ahora mismo en animación una ventana, que hay mucha producción y yo creo que es producción de calidad, ¿no? Un poco en contra de este discurso un poco en plan de todo está fatal y puedes poner Telecinco y poner Sálvame, pero también te puedes enchufar 25 horas de dibujos animados que están sí, que no muy está guay. como diseñado solo para niños. Claro, ¿no? O incluso comentabas antes Ren y Stimpy, pero era como una islita. Ahí. Eso rompió, eso fue en el 91. Ahí están los hijos de Ren y Stimpy, digamos, que hay un montón de series de gente que viene de ahí. Ahí, claro, todos los que vimos eso, ¡pam!, nos rompió la cabeza y dijimos, vale, queremos hacer esto. De ahí sale el Dexter, sale Las Venenas, sale Bob Esponja, Ren y Stimpy. Yo estoy muy en contra de los padres de nuestra época, de nuestra generación, que le ponen a los niños, le dicen, toma, te voy a poner David el Gnomo, esto sí que es bueno, ¿eh? Ya verás. No esas chorradas que ves tú de Phineas y Ferb, que es una tontería, no, estáis equivocados, eso es fatal. Esos dibujos sean terribles, ahora se produce, estamos en un boom, Sí, realmente de animación hay un boom, o sea, comparado con otras épocas y de calidad. Yo estudié en Inglaterra y cuando llegué aquí, 99 o por ahí, el panorama era, o sea, la caspa extrema, ¿no? O sea, las series que se hacían aquí en España en realidad todo se hacía servicio para afuera y las series y los artistas, pues la dirección de arte no existía, era como, bueno, pon ahí morado, los colores que hay, esto. Claro, es que piensas en los Fruities, en Delphi,
en eso y lo comparas con, pues eso, con Pocoyo, con Jelly Jam, con otras, sé que cuesta mucho sacarlas, pero ves estudios de animación en proyecto y tal, o intentando vender para afuera, y hay unos proyectos que tienen una calidad impresionante, ¿no? De proyectos españoles, luego ya te vas fuera a lo que se está viendo en la tele y es eso, tiene un impacto y un rollo que antes no había. Y también eso de temáticas, de historias, ¿no? Antes había como unas fórmulas, el malo, jefe, no sé qué, ¿no? Todo se repetía. Era horrible. Los trolls, no sé qué. Pero claro, yo me crié más viendo los capítulos de la Warner que ponían cuando, además lo repetían cuando había problemas de emisión, capítulo de la Warner. Otro. Y yo, venga, bien. Eso está bueno. O de la Pantera Rosa y tal. Pero claro, luego empezaban las series, las otras series, y dices, esto no lo acabo de entender yo. Y sí, realmente ahora hay un... Lo que voy, que antes me he hecho batiburrillo, que si creéis que este caldo de cultivo ahora, es decir, que los chavales que han crecido... O sea, nosotros crecimos viendo series de mierda y bueno, pues ahora se hacen cosas guays, pero los chavales que han crecido viendo series eso, que son más sofisticadas y tiene incluso un mensaje subversivo bastante ácido, si creéis que hay una esperanza de un nuevo público que consuma otras cosas. O Los Simpson, por ejemplo, ¿no? Que Los Simpson ahora mismo sea prácticamente una serie infantil, ¿no? Eso es. De hecho, yo estoy ahora a punto de empezar una serie con los de Disney, que al principio, o sea, para mí Disney era como el anticristo, ¿no? Aléjate. Pero resulta que ellos se han puesto a mirar hacia Cartoon Network, ¿no? Y al cartoon y tal. Y de hecho, pues empezamos a trabajar y vamos a hacer una serie así, más del target de Hora de Aventuras y tal. El caso es que ellos me decían, a ver, los niños piden más, son más exigentes por la sencilla razón de que ven Los Simpsons. Claro que sí. Entonces, ven Los Simpsons, están ahí, y padre de familia aquí en España, en otros países, ¿no? Entonces dicen, a ver, ¿sabes? No me des cualquier mierda, porque me la sé ya, ¿no? O sea, que eso sí, sube el nivel, yo creo que sí, en animación por lo menos, que yo sepa. Dices que Los Simpson están mejor que los Aurones, entonces, ¿no? Es tu postulado. No me acuerdo muy bien, o sea, de Potty, o sea, ¿de qué iba eso? No sé. Eran gente que convertía a otra gente en frutas. Era, bueno, un drama. En fruitis. Los convertía en fruitis. El Artacán estaba bien al principio. Bueno. Un último tema que me gustaría sacar brevemente. Vuestras obras sí que tienen un target más preschool, como dices, ¿no? O más hasta 7 años. Sí que yo creo que hay un público un poco abandonado, que es este denominado young adult, que es gente que consume, pues, chavales ya preadolescentes y adolescentes que consumen rollo Crepúsculo o 2 metros sobre el cielo y tal, y que sigue igual, tienes el que crea para el público infantil, el que ya te pasas directamente pues a novela gráfica o cómic para adultos, y sin embargo ese lector que está ahí entre medias, un poco entre dos tierras, está un poquillo abandonado. Creo que en el caso de Teresa, Curiosity Shop sí que es una serie que no sé si deliberadamente apunta un poco a ese público, y preguntaros un poco también qué pensáis de esta parcela, ¿no? A mí cuando se me ocurre algo me cuesta mucho saber para quién va, o sea, porque yo creo que todo el mundo lo hace para él. Yo no sé si yo es que soy muy ególatra o es que es así, pero yo creo que sí, que es que tú dices, joder, cómo me mola tal y cual. Lo que pasa es que al final lo que haces es coger todo lo que te ha molado de este, que si te pones a mirar tranquilamente hasta le sacas, mira, este de esta serie, este de esta. Pero sí es verdad, yo ahora que ya empiezo a tener hijos adolescentes, que es cuando más despiertan. Y si has hecho, o ellos han hecho bien las cosas, ¿no? Es cuando más despiertan a lo que es las historias de verdad, la épica, lo que antes era Stevenson, y que ahora pues a lo mejor nosotros lo hemos encontrado recientemente en una serie de la BBC que se llama Merlín, y a mí me parece, yo creo que también cuando tú ya has pasado los 40, los niños te han crecido, ya no estás tan preocupado por hacer las cosas muy bien y tal, vuelves a reencontrarte un poco con tu adolescencia a través de la adolescencia de tus hijos, y puedes disfrutar de esas cosas que antes eras más de qué tontería, ahora ya te abandonas, ves los Cuatro Fantásticos o ves cosas como esta Merlín y ves que es la épica más pura, los sentimientos de amistad o de
yo qué sé, lo que te gusta cuando tienes 18 años, eso del momento entre dos amigos, el primer romance, esas cosas como muy sin pulir, ¿no? Y sin dobles. Y me parece que es verdad que es algo que no se trabaja mucho, pero que hay un público enorme y muy necesitado. Que igual los niños pueden cubrir más con el juego, con otras cosas, porque son más físicos, niños más pequeños, cubren más horas de tiempo, pero los adolescentes tienden a cerrarse mucho en sí mismos y es el momento de que vivan esas historias con toda intensidad y las van a buscar en el cine o las van a buscar en los videojuegos o el cómic. A mí me parece un medio excelente, o las novelas, porque el fenómeno de novelas más grandes que esta mesa, que yo he tenido en casa eso a mi hija leyendo 12 horas sin parar, y es que eso pasa un día, además no les has visto nunca leer así, ¿no? Y un buen día se tiran al sofá y es que no los llevas a comer. Y es algo que yo creo que sí que se debería de... Lo que pasa es que todo está muy dirigido en plan marketing, ¿eh? Es cierto que al final los éxitos siempre son lo que no se ha dirigido, un buen día salta y tal, pero ahora tú vas con cualquier proyecto y eso y tienes que llevar primero un plan de marketing antes casi que la historia. Entonces pones cómo va a vender tal, si va a llevar una línea de ropa o eso, y luego ya verán de qué va aquello. Ya lo ha dicho todo Teresa, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y respondiendo a lo que preguntabas antes del tema más underground para los niños y tal, yo creo que están deseando. O sea, este rollo blandito, todo rosa y así tan soft, los niños no lo quieren. Lo que decía Julio, que le pones un cuento de pedos y se parten. Le pones algo así de caca, culo, tal, y se parten. Necesitan un poco más de... No tratarles como si fueran medio tontos, que no lo son. Es que no lo son. Pero en el resto, vamos, totalmente de acuerdo con Teresa que es así. Es que yo no sé si incluso a nivel de autor igual puede dar hasta pereza, es decir, que es como crear para los nenes es como guay, ¿no? Porque es como muy chulo, Sí. pero es un público complicado, el adolescente, igual Sí, porque son como un bote de nitroglicerina a un adolescente. O sea, es que le puedes ofrecer una cosa y que quiera justo lo contrario. Es que no sabes muy bien. O sea, yo no sabría ni cómo empezar. Ni siquiera sí, quizá lo que decías tú, ¿no? Una fantasía épica, ¿no? El tema de las primeras pasiones, lo que están viviendo ellos, ¿no? Primeras pasiones, amistades, hay como más un poco de rebeldía, tal. Y en el mundo del cómic sí que es verdad que hay poquito. Está un poco abandonado ese campo. Igual sí que sería un buen nicho para ir explotando. Yo no, desde luego, pero otros sí. No sé si hay algún tema que os quedéis con ganas de tratar brevemente o si hay alguna pregunta por ahí, alguien que quiera comentar algo. Es que, o sea, que sea rentable no es malo, ¿no? Te quiero decir que lo que es malo es hacer puchis, ¿no? ¿Os acordáis del puchi este de los Simpson? Ponle las gafitas, monopatín, pero también surf. Vale, ¿qué mola? Pues un reloj de no sé qué. Y cuando no salga en pantalla, todos los personajes tienen que preguntar dónde está Pucci todo el rato. Está Pucci. Bueno, pues eso es un bicho sin ningún tipo de alma, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie. Lo ha hecho unos estudios de marketing y unos enteradillos. Pero tú puedes hacer un personaje que hayas puesto tu alma ahí y que venda camisetas o tiritas, ¿no? O lo que sea. Que luego esté hecho. No sé si es un complejo típicamente español el de tener que crear en libertad total. Es más el rollo este de autor, como decir, no, pues te vendes tal y cual. A ver, si has comprometido tu personaje y no es tu personaje, pues sí, ¿sabes? Es un bicho que lo has vendido, pero si haces tu personaje y luego a ese personaje le ponen un marketing, no sé qué, vale. Si no se carga el personaje, ¿no? O sea, a mí me pasó al principio que al Pato no lo querían, porque era raro, no todos eran redondos y lo querían matar. Lo querían matar, pero los ingleses, esto. De hecho, o sea, en reuniones era como, no. Es que, como me dijo... La hora más oscura de poco. O sea, primero era que se fuera. Hicimos 1000 versiones. No, es raro, los otros son blanditos. No. Al final hice una cosa que en su momento me pareció como una concesión horrible, ¿no? Yo, ay, Dios mío. Hice una versión baby de Pato, que es la que hay ahora. Antes era más alargado y más raro, sí, de verdad. Pero en realidad le hice, pues, de la altura de Pocoyo, un poquito el gorro verde en vez de negro, pero la personalidad es la misma, ¿no? Y realmente me di cuenta, pues le puedes tirar, puedo hacer lo que me dé la gana. La esencia es la misma. Y eso coló. Eso coló.
Cosas como, decía, no se puede llamar pato, porque, o sea, la inglesa, it doesn't look like a duck, ¿no? Hay que cambiarle el nombre. Y, o sea, había cosas, en el preescolar hay millones de cosas absurdas, de reglas, luego también de marketing. Por ejemplo, Eli tenía uñas, yo le puse uñas y le puse una cola pinchuda y unos colmillos que pues había que quitarlos para los juguetes, bien, ¿sabes? Porque el niño se lo va a clavar y tal. Y realmente ahí me vino bien, porque es más sencillo, que va en la línea del diseño general de Pocoyo, ¿no? O sea, muchas veces te encuentras como con normas, o por ejemplo cuando ahí casi muero, yo diseñé Pocoyo con chupete, para que no hablase, cine mudo, yo quería que fuera cine mudo. No, chupete fuera, porque si no los niños van a llevar chupete hasta los 10.000 años y tal. Y yo, no puede ser. La solución gráfica de cómo conseguir la boca, pues ahí estás diciendo, ay, todo queda mal, ¿qué boca le pongo? Bueno, al final lo más sencillo, ¿no? Dibujado así, pruebas 1000 cosas y, o sea, hay muchas veces que te vienen con normas que con ingenio sale algo y puedes hacer incluso que mejore, ¿no? Bueno, depende. Pero lo importante es que la esencia del personaje esté ahí. Y si, evidentemente, si matan a Pato, pues ya no hay la pareja cómica Pocoyo Pato y ahí la hemos jodido, ¿no? Ahí sí que no. Ahí... Muy bien, pues nada, nos hemos comido todo el tiempo y más. Así que nada, pues daros las gracias. Teresa, Laura, Guillermo, Julio, Miguel. Y a vosotros pues por estar aquí y llenar la sala para hablar de TVOs y eso que siempre está guay.